Esto le pasó un día a mi esposo y a mi hijo mayor, que en ese entonces tendría como unos 10 años. Mi esposo se dirigía a buscar unos plátanos y algunas legumbres a la huerta de la familia para poder cocinar algo en la cena. Era en la tarde, a eso de las 5:30, y la huerta no quedaba muy alejada de la casa. Queda un poco más del medio kilómetro de ella. Mi hijo, como le gusta bañarse en un pequeño riachuelo que está cerca de aquella huerta, le suplica al papá para que lo llevase como compañía. Papá, yo me voy contigo, dijo, a lo que el papá le responde: Está bien, vamos, y sigue su camino con nuestro hijo, Fulo, como cariñosamente le llamamos, atrás de él. En sus alrededores, aquel riachuelo se encuentra impregnado de vegetación. Algunos árboles grandes no dejan pasar la luz del día, lo que le atribuye un ambiente algo oscuro y tenebroso. Pero aún así, a mi hijo, por el contrario, le encantaba bañarse en ese lugar. Cuando por fin llegan a la susodicha huerta, mi esposo se dispone a cortar una platanera con su machete, mientras Fulo estaba metido ya en el riachuelo no muy lejos de donde trabajaba su padre. Mi hijo cuenta que mientras jugueteaba dentro del agua en un momento dado, percibe un incómodo miedo y una extraña sensación de no estar solo, como si alguien o algo lo observase. Echó una mirada apresurada hacia sus lados y tuvo la necesidad de salir corriendo, pero no alcanzaba a ver a su padre. Miró en dirección a la casa, pero estaba muy lejos. Entonces tomó su ropa y se vistió nuevamente, cuando de pronto, ya terminando de hacerlo, levanta la mirada y se dio cuenta de que frente a él estaba un niño parado observándolo al otro lado del riachuelo. Mi hijo comienza a describirme a aquel peculiar niño. Dice que esa criatura tenía el cabello rubio, orejas puntiagudas, carecía de cejas. Sus ojos eran oblicuos y vestía un pantalón rojo y un suéter azul. Él cuenta que en esos instantes ese ser presentaba una sonrisa en su rostro muy terrorífica, ya que dice que sus dientes tenían puntas. Él los describe como dientes de serrucho, porque se asemeja bastante a ese utensilio. Ya en esa situación, el miedo que sentía anteriormente se fue convirtiendo en un fuerte pánico, por lo que mi hijo comienza a correr en dirección a la casa por todo el matorral del camino. En esos momentos yo me empezaba a preocupar, porque la oscuridad de la noche se veía venir. Ya el sol estaba a punto de ocultarse, además que no había suministro eléctrico porque en esos días presentaba problemas, por lo que a veces dejaba de funcionar hasta varias horas. Salgo de la casa a esperarlos con una lámpara de baterías y lo primero que alcanzo a ver es a Fulo, que venía corriendo con una cara que describía en sus facciones un auténtico pavor. Más atrás vi la silueta de un niño corriendo detrás de mi hijo. Mi reacción instantánea fue correr a abrazar a mi hijo. Le pregunté a Fulo que quién era el niño o si lo conocía, y casi llorando me contestó que no. Miré hacia atrás y ahí estaba dicho niño observándonos. Era un ser horrible. Pude ver sus labios rojos y sus ojos eran completamente negros. Quedé petrificada por unos instantes, hasta que ese ser me dijo que quería llevarse a mi hijo. No sé de dónde saqué la voluntad para gritarle groserías y éste se esfumó en la oscuridad. Yo cargué a mi niño para llevarlo dentro de la casa. Lo llevé a la cama y sus hermanos le dieron agua para que se calmara. Mi hijo, del terror, se quedó sin habla y extrañamente su piel se tornó púrpura y presentaba fiebre. Preocupada por su estado,
salí desesperada a buscar a mi esposo. No muy bien salí de la casa, cuando a lo lejos oí a mi esposo que me gritaba que se le había perdido el niño, a lo que le respondí enojada que él ya se encontraba en casa, mientras mi esposo recorría ese trayecto. El ser se le apareció de frente. De la impresión, mi esposo soltó el machete que llevaba en la mano y notó que todo su cuerpo estaba inmóvil, a lo que lo invadió un terror inimaginable. Su cara era horrible, sus ojos oscuros, sus dientes puntiagudos, su boca grande y roja hicieron que el tiempo se congelara, cuenta él. Yo vi cuando la criatura tenía a mi esposo frente a él. Lo tenía como hipnotizado. Corrí hasta allá mientras le gritaba: «La sangre de Cristo tiene poder». Y como por arte de magia, este desapareció en la negrura de la noche. Mi esposo volvió en sí, a lo que exclamó: «¿Pero qué yo vi?». Yo asustada le dije que ese era un duende que venía persiguiendo a Fulo hace un rato atrás. Se preocupó y nos apresuramos a casa. Fulo se recuperó rápidamente esa noche. Solo fue el susto. Pero en la mañana siguiente amaneció con rasguños en la espalda, y en las noches siguientes ocurrieron sucesos extraños. Fulo cuenta que había ocasiones en que lo llamaban por la ventana, y en las mañanas mi hijo aparecía en diferentes partes de la casa, como en la sala o en la cocina. Alguien o algo lo cambiaba de sitio. En vista de dichos acontecimientos, nos vimos obligados a llamar al cura de la parroquia del pueblo para que bendijera la casa. Después, las cosas se calmaron poco a poco y hoy en día ya no se presentan más, gracias a Dios. Esta historia es cortesía de Jenkins McTavish también, quien nos hace saber que es una historia verídica. Se la ha contado su prima el año pasado y comenta que es curioso que al hijo de su prima lo llamaran por la ventana. Lo dice porque una vez se quedó a dormir en su casa y despertó en la madrugada porque creyó escuchar a alguien llamarlo por la ventana con unos claros «¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!», así 3 veces. Y pues esto es bastante escalofriante el relato. Muchísimas gracias por compartirlo. Y de verdad que yo pensaba que era un relato que era como así, escrito así con ficción y todo, pero al saber que es un relato verídico, pues de verdad que sí se queda uno, pues es que las cosas que dice la gente que dicen que son verídicas, es lo que más te pone los pelos de punta, en serio. Así que bueno, muchísimas gracias de nueva cuenta a Jenkins McTavish. Tú también puedes compartir tus relatos, sean verídicos, mucho mejores son verídicos, por supuesto. Y bien, pues te invito a suscribirte a este canal para que estés al tanto y activa la campanita para que la notificación te llegue donde quiera que estés. Agrégame a las redes sociales para que estemos en contacto y ya te contaré yo acerca de un nuevo caso que me contaron, por supuesto verídico, acerca de una entidad que molestaba a una pequeña niña desde el closet de aquel cuarto donde cuidaban a la niña. Es decir, la niña en las noches lloraba y parece ser que aquel ser, aquella entidad, no sé si haya sido un duende o sea lo que sea, parece que la molestaba. Y lo interesante es que se registró con una especie de grabación esa psicofonía que atestigua, o más bien es prueba de que ahí había algo. Así que no te digo más. De esta manera, con este relato se sigue la saga de relatos escalofriantes, perturbadores y sobre todo, lo que es mejor, verídicos. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos en el próximo video.